Mi mamá dijo que no debería venir para Navidad porque mis abuelos me odiaban y reducirían su herencia si seguíamos en contacto. Los padres de mi padrastro, que me desprecian, estarían en Navidad, así que mi mamá me dijo que no era bienvenida. Corté todo contacto con ellos y retiré su apoyo financiero, pero unos meses después estaban en mi casa. Al principio de las llamadas telefónicas siempre me han molestado ya que rara vez contienen noticias agradables. La vacilación de mi madre al otro lado del teléfono 3 días antes de Navidad me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que ella dijera algo. Erika, cariño, creo que sería mejor si no vinieras a casa por Navidad este año. Casi se me cae la taza de café. Mamá, ¿de qué hablas? Es que bueno, los padres de Richard vienen y no quieren verte y lo han dejado bastante claro. En un intento de comprender lo que estaba escuchando, me desplomé en el sofá. Mi padrastro Richard había estado casado con mi madre desde que yo tenía 10 años y aunque sus padres nunca me habían tenido cariño. Esto fue diferente. Mi madre los eligió a ellos sobre mí. En esta situación traté de mantener la compostura mientras decía que desde que papá falleció siempre hemos celebrado la Navidad juntas. Es nuestra costumbre, lo sé, cariño, pero, ¿en serio estás eligiendo a otras personas sobre tu propia hija? No importa la razón que ofreció, el silencio que siguió fue terrible. Su voz estaba tensa cuando finalmente habló. Erika, nos han amenazado con excluir a Richard de su testamento si descubren que seguimos en contacto contigo. Nos dijeron que no lo dejarán en el testamento y dejarán de hablarnos por completo. Iba a gritar así que esto es por dinero rápidamente. No es solo eso. Dijo que les he dicho que no hemos estado en contacto contigo durante años. Necesito que colabores con esto. Es solo esta vez. No había comedia en mi risa. ¿Quieres que finja que no existo en tu vida? ¿Esa es tu solución? Los padres de Richard son personas difíciles. Erika, son rencorosos y obstinados. Necesitamos asegurarnos de que crean que nadie en la familia te habla ya. Debes entenderlo. Terminé la llamada, ya no podía escuchar. Tendrías que retroceder más de 20 años para comprender por qué los padres de Richard me detestaban tanto. Cuando tenía 4 años, mi verdadero papá falleció en un accidente de tráfico antes de que ella conociera a Richard, un viudo con una hija llamada Hannah que tenía 9 años. Solo éramos mamá y yo contra el mundo durante 6 años. Richard y Hannah se mudaron a nuestra casa después de casarse. Al principio, todo estaba bien, me llevaba bastante bien con Hannah, a veces discutíamos como hermanas. Almohadas entre sí y peleándose por quién se quedaba con el control remoto, todo comportamiento típico de niños. Sin embargo, los padres de Richard me detestaban desde el principio, se referían a mí como grosera e indisciplinada, comentaban que era obvio que había crecido sin padre, como si ni siquiera estuviera allí. Traían regalos para Hannah cuando venían de visita, pero nada para mí. Nunca me hablaban, pero conversaban a través y alrededor de mí. Cuando tenía 14 años, ocurrió lo peor. Hannah y yo nos quedamos con los padres de Richard mientras mamá y Richard se fueron de vacaciones. Normalmente la hermana de mamá, la tía Sara, nos hospedaba, pero estaba ocupada en ese momento. A pesar de su renuncia, los padres de Richard decidieron recibirnos. Hannah y yo discutimos por la laptop después de pasar una semana juntas encerradas. Las tensiones estaban altas y estábamos realmente aburridas. Le di un empujón suave durante la pelea, pero ella perdió el equilibrio, cayó de manera torpe y se fracturó el brazo. Hannah soltó un grito que me heló la sangre. Sus abuelos corrieron hacia ella. Su abuela llamó a Richard en un estado de histeria mientras su abuelo la llevaba al hospital. Ella gritó por teléfono: tienes que venir a casa ahora. Erika le pegó a Hannah y le rompió el brazo. Necesita estar en una clínica psiquiátrica. Está completamente fuera de control. Todo cambió después de esa llamada. Me robaron el teléfono, me encerraron en un dormitorio y solo abrieron la puerta para dejarme comida. Me llamaron animal y amenazaron con llevarme a la cárcel de menores. 3 días después de hacer un viaje corto, mamá y Richard regresaron a casa en un ataque de ira. Richard afirmó que no podía confiar en mí. Me enviaron a pasar 2 meses con la tía Sara. Richard apenas me hablaba cuando llegué a casa. Irónicamente, el incidente fortaleció nuestro vínculo y Hannah y yo nos reconciliamos rápidamente. Nunca tuve dificultades para manejar la ira, así que mis padres me hicieron ir a terapia. Después de eso, la atmósfera en casa era opresiva. Era como escapar de una prisión. Cuando cumplí 18 años y me mudé a otro lugar para la universidad, solo me comunicaba con mamá y Hannah. Cuando estaba en la universidad, trabajé muy duro para tener éxito mientras estudiaba gestión y administración. Mi amiga Olivia y yo pudimos conseguir pasantías en la empresa de restaurantes de su padre durante nuestro tercer año. Todos quedaron sorprendidos por el plan de desarrollo que creé.
las ganancias aumentaron en cuestión de meses cuando funcionó. El padre de Olivia me dio una oportunidad de trabajo cuando me gradué. Olivia quería que yo fuera su directora ejecutiva cuando él le entregara el negocio de gestión de restaurantes. Yo sería efectivamente su mano derecha, a cargo de la modernización y el desarrollo empresarial. Cambié esa cadena de restaurantes con Olivia, construimos una aplicación móvil, establecimos servicios de entrega de comida y creamos áreas donde los clientes podían usar laptops para hacer pedidos de comida para demostrar lo higiénicas y efectivas que eran las cocinas. Instalamos cámaras en vivo en cada restaurante, creamos áreas designadas para selfies y comenzamos clases de cocina. Los jóvenes comenzaron a llegar en masa, atrajimos a un montón de nuevos clientes mientras manteníamos a los antiguos. Cuando el negocio despegó, de repente me pagaron más de lo que jamás podría haber imaginado. Tenía ahorros por primera vez. En ese momento mamá llamó para hablar sobre los problemas laborales de Richard, dijo que lo habían despedido. Estamos luchando para pagar la hipoteca. Richard, entonces contestó el teléfono. Erika, lamento todo, eres nuestra única esperanza en este momento. Así que consintió en ayudar. Les envié dinero cada mes para cubrir su hipoteca. Continué pagando incluso después de que Richard eventualmente consiguió un trabajo a tiempo parcial. No me resultó difícil y se habían acostumbrado a la asistencia. Creía que estaba comprando un vínculo más fuerte con ellos. Me equivoqué. Pasé lo que parecieron horas sentada en mi sofá mirando mi teléfono después de esa terrible charla con mamá. Mi mente estaba confusa, necesitaba a alguien que me escuchara, así que llamé a Hannah. Hola, hermana, ¿qué tal? El tono animado de Hannah contrastaba drásticamente con mis propias emociones. Mamá acaba de llamar, respondí con un poco de temblor en la voz. Me dijo que no fuera a casa por Navidad porque tus abuelos estarán allí. Tus abuelos amenazaron con desheredar a Richard si descubren que todavía habla conmigo. Aparentemente ella ha estado diciéndoles durante años que no tienen ningún contacto conmigo. Hannah rara vez usaba groserías, pero dijo, ¿qué demonios les pasa? Ella quiere que yo finja que ya no soy parte de la familia para que tus abuelos dejen el dinero algún día. Hannah respondió con firmeza, que se jodan, si no te quieren allí, entonces yo tampoco iré. Si están eligiendo el dinero sobre ti, entonces pueden pasar la Navidad sin nosotras dos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Hannah era el único miembro de mi familia que siempre tenía a mi espalda incluso después de todo lo que habíamos pasado. Me sentí un poco mejor una vez que colgué con Hannah. Llamé a algunos amigos que sabía que no tenían planes familiares para Navidad. Al final de la noche, Hannah, 5 de mis amigos y yo habíamos planeado una Navidad improvisada en mi piso. Hannah apareció el día antes de Navidad con una bolsa llena de decoraciones y una maleta. Exclamó, fui al Dollar Store, mientras lanzaba serpentinas y decoraciones brillantes sobre mi mesa de café. Tu lugar necesita un poco de espíritu navideño. Bebimos vino y nos pusimos al día. Decoramos mi apartamento esa noche. Ninguno de los dos mencionó a Richard, a mamá o el tema de la herencia. Durante unas horas nada había cambiado. Los eventos formales y estresantes que habíamos experimentado de niñas en casa no eran en absoluto como el día de Navidad alrededor del mediodía. Mi amigo apareció con comida, bebidas y juegos. Probablemente bebimos más de lo que debíamos, comimos demasiado y reímos demasiado fuerte. Fue auténtico, aunque no convencional. Incluso Hannah reconoció al final de la noche que fue la mejor Navidad que había experimentado en mucho tiempo. Naturalmente, aunque la realidad tiene una manera de interponerse antes de irme a la cama, estaba navegando por redes sociales cuando encontré una publicación para mamá en su sala de estar. Ella estaba sonriendo junto a los padres de Richard, todos vestidos con suéteres navideños similares. Decía, tan bendecidos de pasar este día especial con la familia. La palabra familia me hizo girar el estómago como una daga. Ya no era familia, era inconveniente ocultar la verdad sobre mí. Esa noche no pude dormir, cada pago mensual de la hipoteca que había estado haciendo y la publicación en redes sociales seguía reproduciéndose en mi cabeza. Creía que estaba sanando viejas heridas y construyendo puentes cada vez que enviaba ese dinero. Ahora veía que solo había estado comprando una falsa sensación de familia. A la mañana siguiente decidí cancelar la transferencia automática a la cuenta hipotecaria de mis padres usando mi aplicación bancaria. Estaba cansada de ser explotada, aunque fuera poco. Pasaron 2 semanas, agradecida por el aumento de nuevos clientes en el restaurante después de las fiestas, que habían hecho resoluciones de año nuevo para probar nuevos lugares. Me sumergí en mi trabajo.
Recibí con gusto la distracción mientras Olivia y yo trabajábamos en los planes para abrir un nuevo sitio, entonces mamá llamó. Una parte de mí quería escuchar lo que tenía que decir, pero casi no respondí. Dijo, Erika, hay un problema con el pago de la hipoteca, sin siquiera extender un saludo. ¿Olvidaste enviarlo? No lo olvidé, respondí manteniendo un tono firme. Lo cancelé. El silencio cayó por un momento. ¿Qué quieres decir con que lo cancelaste? Quiero decir que ya no voy a pagar tu hipoteca, dijo ella en pánico. Pero contamos con ese dinero. El pago es hoy, deberías haber pensado en eso antes de traicionarme por el dinero de tus suegros, respondí. Elegiste a ellos sobre mí, ahora puedes pedirles que paguen tu hipoteca. Esto es sobre Navidad, Erika, estás siendo infantil. Explicamos por qué, tú explicaste que el dinero es más importante para ti que yo. Mensaje recibido. Luego su voz cambió de una de terror a una de acusación. Sé lo que hiciste, convenciste a Hannah de no venir por Navidad, la volviste contra nosotros. ¿Qué? No lo hice. ¿Sabes lo que tuve que decirle a los padres de Richard? Que estaba gravemente enferma. Tuve que mentir e inventar toda una historia por tu culpa. Lo que estaba escuchando era increíble. Te has vuelto loca por esta cosa de la herencia. La gente normal no inventa enfermedades para sus hijos, mamá, no los deshereda por dinero. No tienes idea de lo que estás hablando. Dijo, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué exactamente has hecho tú por mí últimamente, mamá, además de echarme de la Navidad y mentir sobre mi existencia? Ella terminó la llamada. Los meses que siguieron fueron tranquilos, no me puse en contacto y mamá no volvió a llamar. Hannah se mantuvo en contacto y me visitaba siempre que podía. Se había convertido en el único miembro de la familia que no me había traicionado y mi único vínculo verdadero con mi antigua existencia. Me lancé a nuevas iniciativas y me concentré en mi trabajo. Olivia y yo abrimos un nuevo restaurante al otro lado de la ciudad como parte de la expansión de nuestra marca de restaurantes. Era un buen negocio, la vida era estable, sin embargo, cuando pensaba en mi familia, aún me sentía vacío. Entonces, Hannah llamó una tarde a finales de abril. Hola, voy a ir a visitarte mañana. ¿Está bien? Su voz parecía extraña, pero no insistí en el asunto. Cuando Hannah lo sentía siempre había sido directa. Mi timbre sonó poco después de la tarde del día siguiente. Cuando lo abrí, mamá y Richard estaban allí además de Hannah. Di un paso atrás y casi cerré la puerta de golpe, preguntándome qué demonios. Hannah levantó las manos. Escúchalos, Erika, por favor. Era evidente por sus rostros. La súplica de Hannah, la inquietud de Richard y la ansiedad de mamá indicaban que esto no sería una charla rápida. Supongo que estaban como extraños porque entraron en mi sala. Mamá sostenía su bolso cerca del pecho de manera incómoda. Richard se quedó de pie junto a la ventana. Hannah se aclaró la garganta. Así que creo que mamá y papá tienen algo que decir. Mamá inhaló profundamente. Erika, venimos a disculparnos. Lo que hicimos, lo que hice en Navidad, estuvo mal. Ella parecía pensar que eso era suficiente, pero yo esperaba más. ¿Eso es todo?, pregunté al fin. Te extrañamos, continuó Richard. La casa no es la misma sin ti. No me importaba que mi voz estuviera subiendo. No era bienvenida en Navidad, la casa donde pretendes que no existo cada vez que tus padres visitan. Vas a tener que hacerlo mejor. Que, te extrañamos. Hannah puso su mano en mi brazo. Déjalo terminar. Erika, mamá, dio una sonrisa torpe. Tienes razón en estar enojada, te traicionamos. Te traicioné. Puse el dinero por delante de mi propia hija y he estado enferma por ello desde entonces. Tu asistencia financiera ya no es necesaria. Richard declaró, encontré un nuevo trabajo, mejor que el anterior, estamos manejando los pagos de la hipoteca sin problemas. No estamos aquí por eso, dije. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque somos familia. Su voz se quebró y casi lo tiramos todo por la aprobación de mis suegros por dinero que podríamos conseguir algún día estaba mal. Vacilé por algo en su sinceridad. Me había preparado para manipulaciones, viajes de culpa y justificaciones. No esperaba un verdadero arrepentimiento. Le pregunté a Richard, ¿y tus padres? ¿Todavía planean desheredarte si descubren que hablamos? La mirada de Richard se desvió hacia sus manos. Los llamé después de que dejaste de enviar dinero, les dije que no voy a pretender más, que tú también eres mi hija, amenazaron con desheredarme como dijeron que lo harían. Tuvimos una gran pelea. Así que, ¿qué cambió?
Yo lo hice, dijo Hannah. Llamé a la abuela y al abuelo y les dije que sabía todo, que los apoyaba completamente a ti y a papá y que si no podían aceptarte como parte de nuestra familia entonces también me perderían a mi mamá. Asintió. Llamaron de nuevo 3 días. Después dijeron que se habían calmado y estaban dispuestos a aceptar las cosas. No están listos para perder. Hannah estaba desconcertada. Por palabras, quería que mi familia volviera, por lo tanto, quería perdonarlos. Otra parte recordaba cómo me ignoraron sin esfuerzo cuando les convenía. Fui honesta cuando dije que no sé si puedo volver a confiar en ustedes. Cerraron la puerta. Quería recuperar a mi familia, por lo tanto, quería perdonarlos. Otra parte recordó cómo me ignoraban sin esfuerzo cuando les convenía. Fui honesta cuando dije que no sé si puedo confiar en ellos de nuevo. Me excluyeron cuando les convenía. ¿Qué pasa la próxima vez que amenacen con cortarte? Mamá dijo que no habrá una próxima vez. Hemos trazado una línea. Eres nuestra hija y eso no es negociable. Miré a mamá, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, luego a Richard, que parecía más sincero de lo que lo había visto en años, y finalmente a Hannah, quien me dio un asentimiento de apoyo. Dije que no estoy diciendo que todo esté bien ahora, con cautela, va a tomar tiempo, pero estoy dispuesta a intentarlo. Mamá sollozó y corrió a darme un abrazo. No quería rendirme por completo, así que me quedé rígida en sus brazos cuando mamá finalmente me soltó. Richard comentó que hemos estado considerando la terapia familiar los 4 juntos para resolver los problemas antiguos, no solo este lío reciente. Mi asombro era evidente. Cuando era adolescente, Richard siempre se reía de mis clases obligatorias de manejo de la ira. Hannah dijo que era la idea de papá, con una expresión orgullosa en su rostro. Dice que todos tenemos equipaje que necesitamos desempacar. Richard dijo que debería haberte defendido hace años después del accidente con el brazo de Hannah. Sabía que no era tu culpa, pero dejé que mis padres dictaran cómo te trataba. Eso no estuvo bien. Reflexioné sobre los años que había pasado tratando de ganar su aprobación, las sesiones de terapia en las que los consejeros intentaron arreglarme cuando no estaba dañada, y el hecho de que había seguido manteniéndolos económicamente con la esperanza de que ellos todavía me amarán. Horas de agonizante pero importante discurso duraron esa noche. Discutimos la traición navideña que había sido la gota que colmó el vaso, las cicatrices del pasado que creía que se habían curado pero que obviamente no lo estaban, y lo que se necesitaría para recuperar la confianza. Teníamos un plan para cuando se fueran que incluía cenas regulares para los 4 sin suegros permitidos, sesiones semanales de terapia familiar comenzando el mes siguiente y reglas explícitas sobre lo que era y no era apropiado de aquí en adelante. Era un comienzo pero aún no era perdón. Hannah permanecía después de que se fueron con la familiaridad de una hermana que sabía que era bienvenida. Se dejó caer en mi sofá. ¿Tú, estás bien?, preguntó. No lo sé, fue mi respuesta honesta. Parte de mí quiere creerles, otra parte está esperando que se caiga el otro zapato. Tiró de un hilo suelto en mi cojín y dijo: entiendo eso, por lo que vale la pena. Creo que esta vez lo dicen en serio. Deberías haber visto a mamá después de Navidad. Estaba hecha un lío. Seguía diciendo que había cometido un error horrible. ¿Te pidieron que organizaras esto? Hannah sacudió la cabeza. Fue idea mía. Yo estaba cansada de ser la víctima, de escucharles hablar de cuánto te extrañaban mientras sabía que te habían lastimado tanto. Me recosté, de repente agotada. No estoy segura de que la terapia familiar vaya a arreglarlo todo. Probablemente no, añadió Hannah, pero es un paso y yo estaré allí también asegurándome de que no retrocedan, sin importar la sangre. Sonreí a mi hermana, mi verdadera hermana. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Aprendí de los mejores, respondió ella poniendo su mano en mi hombro. Nunca te rendiste conmigo, incluso cuando éramos niñas y yo era una completa mocosa. Es mi turno de no rendirme con esta familia. Después de que Hannah se marchó esa noche me senté sola en mi apartamento contemplando el perdón, las segundas oportunidades y la familia, tanto la que eliges como la que naces. No estaba segura de si estaba preparada para devolver a mis padres el control total. Una vez que se pierde la confianza, es difícil reconstruirla, pero quizás, solo quizás, podríamos usar los fragmentos de lo que se había destruido para crear algo nuevo. Como puedes imaginar, la primera sesión de terapia familiar fue bastante incómoda. Nos pidieron reunirnos en un círculo y discutir nuestras expectativas con la doctora Levin, una mujer de unos 50 años. Mamá se secó los ojos y susurró: solo quiero que mi familia vuelva. Quiero entender por qué fui tan fácilmente desechable. Respondí. Richard se movió inquieto. Quiero ser un mejor padre para mis 2 hijas. Siempre el mediador, Hannah declaró. Quiero que seamos honestos entre nosotros, sin más secretos ni mentiras. La doctora Levin asintió. Esos son deseos válidos. Esto no será fácil,
pero reconocer lo que quieres es un buen comienzo. Teníamos reuniones frecuentes durante las semanas siguientes, seguimos asistiendo a las sesiones, aunque a veces se convirtieran en discusiones o lágrimas. Trabajamos lenta y cuidadosamente a través de años de malentendidos, rencores y ansiedades. Hablamos sobre cómo los padres de Richard habían usado su herencia como un arma para dominar a la familia, por qué me había sentido obligada a mantenerlos a pesar de todo lo que había sucedido y la traición navideña que finalmente me había aplastado. Comenzamos a reparar nuestra relación en pequeños pasos. Fuera del tratamiento, mamá solía llamar solo para charlar. Richard creía que podría encontrar interesantes los artículos sobre la gestión de restaurantes que me proporcionó. Hannah y yo continuamos teniendo una cercanía fraternal más estrecha que antes después de 2 meses de tratamiento. La revelación de Richard sobre su propia crianza fue un punto de inflexión. Mis padres siempre usaron el dinero para controlarme. Recordó como un niño de escuela si no me comportaba exactamente como ellos querían. Me amenazaban con desheredarme cuando quise casarme con mi primera esposa. Me amenazaron con desheredarme porque no la aprobaban. Mantuve mi postura. Entonces, pero después de que ella murió, supongo que no me quedaba la lucha dentro de mí, así que cuando empezaron a tratar a Erika de la misma manera, él me miró con sincero arrepentimiento mientras confesaba. Volví a caer en viejos patrones a instancias de la doctora Levin. Lo siento mucho, Erika. Te fallé ese día, algo cambió dentro de mí. Por primera vez vi a Richard como alguien que había sido controlado toda su vida, al igual que yo, en lugar de como el padrastro que me había engañado. Lo mejor fue que ambos éramos responsables. Para el 3er mes de terapia, informé. Estábamos preparados para poner a prueba nuestras nuevas dinámicas familiares en el mundo real. Mamá me pidió que me uniera con ellos para cenar en la casa donde crecí. Había sido antes de Navidad la última vez que visité. La ansiedad me revolvía el estómago mientras entraba en el camino de entrada. ¿Y si los padres de Richard aparecían de la nada? ¿Y si todo esto era una trampa sofisticada? Sin embargo, el aroma de mi plato favorito, la lasaña de mamá, me recibió en cuanto entré, y el comedor estaba adornado con fotos de Hannah y yo juntas, fotos de mí. Graduarse de la universidad y fotos de los 4 en mejores tiempos. Mamá dijo que volvíamos a ponerlas mientras seguía con la mirada. Pertenecen aquí, tú perteneces aquí. Parecía un progreso, aunque todavía había pausas incómodas y momentos en los que las viejas tensiones amenazaban con reaparecer. Durante la cena, Richard me apartó después de la cena. Después de decir que necesitaba mostrarme algo, me llevó a su oficina. Tenía un papel legal en su escritorio. Dije, ¿qué es esto? He estado trabajando con un abogado para asegurarme de que pase lo que pase con la herencia de mis padres no afectará lo que les deje a ti y a Hannah, ambas serán tratadas por igual en mi testamento, pase lo que pase. Me quedé atónita cuando lo miré. No se trata del dinero, explicó rápidamente, se trata de asegurarte de que sepas que eres mi hija, no por sangre, sino por elección, y nada, ni mis padres ni su dinero, cambiará eso. Entonces lloré, aunque no lloré mucho esa noche. Contacté a Hannah de camino a casa y le informé, no vas a creer lo que acaba de pasar. Mientras describía los eventos de la noche, creer eso, declaró, papá ha estado trabajando en eso durante semanas, quería que fuera perfecto para ti. Pregunté en voz alta, ¿cuándo cambió todo tanto? Después de que Hannah dijo, cuando te defendiste, les mostraste que no podían tenerlo todo, no podían tratarte como basura y aún esperar tu apoyo financiero, les hizo darse cuenta de lo que estaban perdiendo. Ella tenía razón, los había obligado a tomar una decisión al cortarlos emocional y financieramente. Sorprendentemente, me habían elegido. La doctora Levin nos pidió que discutir nuestro progreso en la siguiente sesión de tratamiento. He aprendido que no puedo controlar cómo me tratan los demás, pero sí puedo controlar cómo respondo. Respondí, no tengo que seguir pagando, literal o figurativamente, para que la gente me quiera. He aprendido que me casé con una mujer fuerte. Richard declaró dirigiéndose a su madre, quien crió a una hija aún más fuerte, y que hacer frente a mis padres ya era hora. He aprendido que la familia no se trata solo de sangre u obligación, mamá dijo que es una elección que hacemos todos los días. Hannah sonrió. He aprendido que mi hermana es mejor, que ya no se deja pisotear por nadie y que nos hacía reír a todos. Nos reunimos para cenar en un restaurante nuevo que mi empleador había abierto 6 meses después de Navidad, lo que casi destruyó a nuestra familia. Llegué a la crucial realización de que ya no éramos la misma familia de antes.
Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa riendo y contando historias, la base de la familia había sido el miedo, el deber y los rencores no expresados. No era perfecta, todavía experimentábamos días horribles, aunque los padres de Richard habían estado relativamente en silencio desde entonces. Nuestra reunión, ellos seguían siendo una parte compleja de nuestras vidas, a veces viejos dolores resurgen, sin embargo, estábamos decididos a resolverlo juntos y eso fue lo que marcó la diferencia. Estaba empezando.